¿Qué tal? 12 de mayo de 2020. Continuamos con nuestras entregas para este blog de crisis, acción responsable en la pandemia que estamos viviendo. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene relación con otra de las emociones. En los anteriores videos hablamos de el miedo y la tristeza en la pandemia. Hoy vamos a hablar de una situación que puede derivarse de miedo y tiene que ver con la acción responsable y la conciencia de ese miedo, pero también tiene que ver con la tristeza, con la acción responsable y la conciencia de la tristeza. En una época de pandemia o de preocupaciones donde los miedos afloran y las tristezas, cuando hay preocupaciones por los seres que queremos, por la manutención, por la economía, cuando hay una incertidumbre por el futuro, pero sobre todo cuando observamos que, eh, que es posible resolver las cosas, que es posible hacer las cosas bien y que algo sucede, y que algo sucede y por ello no pasan las cosas bien, aunque sea posible, ya sea porque no intervenimos o porque los otros no intervienen. Entonces, aquí puede suceder una intensidad de molestia, una intensidad baja con la molestia. Después podemos tener un pequeño enojo, eh, eh, después podemos estar realmente llenos de ira. Y entonces eh, la ira tiende a destruir. La molestia nos empieza a provocar ciertas eh, reacciones ante nuestro contexto externo, pero también nos afecta internamente. El enojo ya empezamos a manifestar hacia lo externo cierta agresión, cierta expresión con la cual queremos avisar a los otros que se pongan alertas porque algo puede ampliarse, puede suceder que reaccionemos de una manera mucho más agresiva o violenta. Y esto nos puede llevar a la más alta intensidad, a la ira, donde vamos a destruir. Pero entonces aquí vamos a ver calidades. Si vamos a, a destruir, entonces esa molestia, ese enojo se convierte en ira y destruimos aquello que pensamos que agrede nuestro territorio, que está lastimando lo que tenemos, que está haciendo que no obtengamos lo que podemos obtener o que perdemos lo que ya obtuvimos. Y entonces vamos a destruir aquello. Ojo, aquí puede suceder que los que están en nuestro entorno, ya sean hermanos, pareja, hijos, ellos están molestos o están haciendo algo con miedo, con temor. Y entonces nosotros, en lugar de ir a destruir aquello que les causa temor o tristeza o miedo, los vamos a destruir a ellos. Aquí hay que tener cuidado. Hay que destruir y acompañar a nuestros seres queridos a destruir a aquellos que les causa temor, miedo o tristeza. Y entonces la calidad de ese sentimiento deja de ser destructiva y se vuelve constructiva. ¿Por qué? Porque la ira la transformamos en coraje. La ira destruye a la persona. El coraje destruye, colabora con el otro a destruir aquello que provoca el miedo, el dolor, o que simplemente provoca que el otro actúe de otra manera, cuando el otro es el ser que amamos, es el ser que queremos. ¿Cierto?
tenemos comportamientos que a veces destruimos al otro en lugar de ayudarle a destruir aquello que le lastima. Y muchas veces uno mismo es lo que lastima al otro, o muchas veces algo de uno mismo es lo que lastima al otro. Y entonces habría que decirle al otro, oye, te lastima algo que yo tengo, ¿cómo te ayudo? Y quizá esto evite la violencia con la gente que queremos y con el coraje adecuado nos uniremos primero para luchar en nosotros y evitar aquello que hace que el otro se ponga triste. Y nosotros comprender al otro que esté en su lucha y evitar destruirlo a él, sino ayudarle, ya sea quitando de nosotros aquello que le lastima y que le causa molestia o enojo o tristeza o miedo, o ayudándole a quitar aquello, pero realmente nosotros no queremos destruir con nuestra ira lo que tanto amamos. Tengamos el coraje a reconocer en este tiempo aquello que nos causa molestia y enojo para en lugar de convertirlo en ira y destruir a las personas amadas, lo convirtamos en coraje y destruyamos, nos hagamos cómplices con las personas amadas para destruir aquello que les molesta o que nos molesta, porque el coraje o la ira puede ser colectivo y de manera colectiva podemos destruirnos todos contra todos en un país, en una región o en una familia, o podemos construirnos, unirnos contra el enemigo, contra aquello que nos causa miedo, contra aquello que al otro le causa temor, que al otro le causa tristeza, o con aquello que a todos nos causa temor, tristeza y dolor. Nos vemos en la próxima entrega. Espero que esto pueda ayudarte a pensar en tu molestia, tu enojo, para que en lugar de que lo conviertas en ira destructiva, lo conviertas en coraje constructivo. Saludos.